La noche respiraba perfume y secretos. Entre el resplandor dorado del salón y el murmullo de copas, Valeria sintió que alguien la observaba. Su mirada se cruzó con la de un hombre al otro extremo. Firme, seguro, desconocido. Hubo un instante suspendido, como si el tiempo se doblara sobre su destino. Él sonrió apenas, con la calma de quien sabe más de lo que muestra. Y aunque no lo sabía, esa noche no sería solo el inicio de una historia de amor, sino el eco de una venganza escrita antes de que ella naciera. Valeria no podía apartar de su mente la mirada de aquel desconocido. Días después lo encontró otra vez, por casualidad o destino, en una exposición privada de arte moderno. Hablaron de pinturas, pero en sus palabras se filtraba algo más. Una atención invisible, un reconocimiento sin explicación. Él parecía saber cosas de su vida que ella nunca había contado, como si la hubiera estado observando desde mucho antes. Cuando la conversación terminó, Adrián le ofreció su tarjeta con una sonrisa sutil, y Valeria, sin entender por qué, sintió que aceptar aquel gesto era abrir la puerta a un abismo del que no regresaría igual. En casa, el apellido Montes de Alba pesaba más que el aire. Rodrigo la observó con la misma severidad con la que se mira a quien ha cometido una traición sin saber. «Hay gente con la que no deberías involucrarte», dijo él, sin mencionar nombres. Valeria fingió no entender, pero sintió que la advertencia tenía un rostro, unos ojos verdes, una voz que aún resonaba en su mente. En el retrato familiar del salón, las miradas de sus antepasados parecían juzgarla. Por primera vez, la herencia que tanto había defendido comenzó a parecerle una jaula dorada. Esa noche llovía. Valeria no sabía si buscaba refugio o peligro cuando marcó el número de la tarjeta. Adrián respondió con voz serena, como si hubiera estado esperándola. Quedaron de verse en un café pequeño, casi vacío, donde la lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. Habló de viajes, de sueños rotos y de cómo a veces el destino une a quienes más deberían temerse. En su voz había sinceridad, pero también un eco oscuro. Cuando Valeria colgó, la lluvia seguía cayendo, pero dentro de ella ya había empezado otra tormenta. Álvaro apareció esa mañana en su puerta, con la misma mirada cansada de quien ha visto venir una tormenta demasiado tiempo. «He oído su nombre, Valeria. Adrián Vega», dijo. Y en su voz había algo más que advertencia. Había miedo. Ella lo miró sin entender. «Su padre fue uno de los hombres que tu familia destruyó». El silencio se volvió espeso, como si el aire mismo se negara a seguir existiendo. Valeria quiso negar, pero algo en su pecho comenzó a hundirse. El amor, comprendió, puede ser la trampa más perfecta. Valeria y Adrián comenzaron a verse en secreto. No sabían cómo llamarlo: amor, obsesión o necesidad. Él la hacía reír. La escuchaba como nadie antes, y cada palabra suya parecía un refugio. Pero a veces, en medio de una sonrisa, la mirada de Adrián se perdía en un rincón invisible, donde habitaban los fantasmas de su pasado. Valeria lo notaba, aunque fingía no hacerlo. Se dijo que todos ocultaban algo. Lo que ignoraba era que en sus besos se entrelazaban dos historias: la suya y la del hombre que había jurado destruirla. Él le habló de su infancia en una casa junto al mar, de un padre que perdió todo y de una madre que nunca volvió a sonreír. Valeria lo escuchaba con el corazón abierto, sin imaginar que hablaba de la ruina provocada por su propio apellido. Cuando ella quiso contarle sobre su familia, él cambió el tema con elegancia, desviando las palabras con una sonrisa. En ese juego silencioso, ambos se acercaban más,
como dos almas que se reconocen justo antes de destruirse. Lucía Vega no soportaba seguir observando en silencio. Había seguido a Adrián hasta ese punto sin decirle a nadie, convencida de que aún podía salvarlo de sí mismo. Desde su pequeño apartamento, investigaba, conectando nombres, fechas y fotografías antiguas. Cuando encontró una imagen de Rodrigo Montes de Alba estrechando la mano de su padre, el pasado se abrió como una herida. Así empezó todo, susurró. Sabía que debía advertir a Valeria, pero también sabía que hacerlo podía destruirla. El deseo entre ellos se volvió inevitable. Esa noche, Valeria llegó al apartamento de Adrián sin avisar. Llovía otra vez. Él la recibió con sorpresa, pero sin resistencia. No hubo palabras, solo miradas que confesaban lo que ambos temían. Entre besos y silencios, Valeria creyó encontrar refugio en los brazos de un hombre que la entendía. Por primera vez dudó de su propio plan. En su mente, la venganza comenzaba a parecerle una condena. En su piel, el amor ardía como un fuego que no podía apagar. A la mañana siguiente, Valeria despertó sola. En la mesa había una nota: «Nos vemos esta noche». El aire olía a café y a mentira. Mientras se vestía, encontró en el suelo una vieja fotografía caída de su chaqueta. Adrián, de niño, junto a un hombre que reconoció. Era el mismo que aparecía en los archivos del despacho de su padre, el hombre al que su familia había arruinado. El corazón le golpeó el pecho con violencia. Por primera vez, sintió que el amor podía tener el rostro de la traición. Valeria no podía respirar. La fotografía seguía en su mano como una prueba de algo que no quería entender. Llamó a Álvaro, desesperada. Pero él guardó silencio largo rato antes de hablar. «Ese niño es Adrián Vega. Su padre se quitó la vida después de perderlo todo, por una decisión de tu familia». Las palabras la atravesaron como un disparo. En ese instante, el amor se volvió una grieta imposible de cerrar. Miró por la ventana y pensó en él, en la mentira disfrazada de ternura. Aún así, su corazón se negaba a odiarlo. Esa noche, Valeria fue a buscarlo. Adrián la recibió sin sospechar nada, pero ella lo observaba distinto, con la calma contenida de quien ya conoce la verdad. Habló de cosas simples, mientras lo estudiaba, buscando en sus gestos una señal de culpa. Cuando mencionó a su padre, el silencio se volvió insoportable. Adrián bajó la mirada, no mintió, pero tampoco habló. En ese vacío, Valeria comprendió que toda su historia había sido un engaño cuidadosamente diseñado. Sin embargo, lo que más la destrozó fue descubrir que él también la amaba. Pese a todo, Lucía decidió enfrentarlo. Lo esperó en la calle, bajo la lluvia, cuando Adrián salía del edificio de Valeria. Lo llamó por su nombre, y cuando él giró, vio en sus ojos el reflejo del pasado. «¿Hasta dónde vas a llegar?», le preguntó ella, empapada y temblando. «¿Vas a destruirla como destruyeron a nuestro padre?». Adrián no respondió. La lluvia lo hacía parecer una sombra entre sombras. «Ella no tiene la culpa», dijo finalmente con una voz quebrada. Lucía lo miró con tristeza, sabiendo que el amor lo había cambiado demasiado tarde. En el despacho de su padre, Valeria buscó respuestas. Recorrió los archivos que alguna vez creyó intocables hasta encontrar los documentos firmados por Rodrigo Montes de Alba, los mismos que habían destruido a la familia Vega. Todo estaba allí: fechas, montos, sellos. Su apellido era una sentencia. Cuando Rodrigo entró y la encontró leyendo, comprendió que ya era tarde. «Hice lo que debía para protegerte», dijo él. Pero Valeria solo sintió asco.
Por primera vez vio en su padre no un hombre poderoso, sino a un verdugo. Valeria volvió a verlo una última vez, con la verdad entre los labios y el alma destrozada. No hubo reproches, solo un silencio pesado. «¿Por qué no me dijiste quién eras?», preguntó ella. Adrián la miró con lágrimas contenidas. «Porque cuando te vi, ya no supe quién era yo». Se acercó, y en medio del dolor se besaron, como si ese contacto pudiera borrar el pasado. Pero no lo hizo. Fue un beso de despedida, una promesa rota antes de nacer. Ambos entendieron que el amor que los unió también los condenaba. Rodrigo no perdonó. Cuando supo quién era Adrián, ordenó destruirlo, del mismo modo que había hecho con su padre. «Los Vegas son una mancha que debe borrarse», dijo con la frialdad de quien no distingue entre justicia y orgullo. Valeria intentó detenerlo, pero su voz fue ignorada. «No entiendes, hija. Él te usó». Ella lo miró con los ojos llenos de furia contenida. «¿Y tú, padre? Usaste mi vida como un escudo». Por primera vez, Rodrigo vio en su hija algo que le dio miedo. Independencia. El amor que intentaba erradicar era lo único que la había despertado. Lucía buscó a Valeria con desesperación. No lo hizo por Adrián, sino por la mujer que él amaba. «Van a destruirlo», dijo, con la voz quebrada. «Y si lo hacen, también lo perderás». Valeria la miró en silencio, con la mirada cansada de quien ya ha perdido demasiado. «Él se destruyó solo», respondió, aunque su voz tembló al pronunciarlo. Pero Lucía no se rindió. «No puedes odiarlo por algo que nosotros empezamos». En esas palabras, Valeria sintió por primera vez compasión por aquella desconocida, que sin saberlo hablaba también de ella. Adrián supo lo que Rodrigo estaba haciendo. Lo citó en el mismo despacho donde su padre había sido humillado años atrás. «Todo lo que hiciste vuelve, Rodrigo», dijo con una calma peligrosa. El viejo hombre no respondió al principio. Luego sonrió con desprecio. «Tú nunca fuiste más que un error intentando corregir otro». Adrián sintió que el pasado se cerraba sobre él como un puño. La venganza ya no tenía sentido, pero el odio lo había llevado demasiado lejos para detenerse. Aún así, una parte de él seguía pensando en Valeria, su única verdad. Álvaro, que siempre había protegido a Valeria, se convirtió en el instrumento de su padre. Le entregó a Rodrigo la dirección de Adrián, convencido de que era lo mejor para ella. Pero al hacerlo, sintió que traicionaba algo más profundo, su propia conciencia. Cuando Valeria lo descubrió, no gritó, solo lo miró con tristeza. «Pensé que eras mi amigo», dijo. Álvaro bajó la cabeza, sin atreverse a pedir perdón. En sus ojos se leía el dolor de quien ha elegido el deber sobre el amor, y sabe que, en ambos casos, ha perdido. Esa noche todo ardió. Rodrigo envió a sus hombres para acabar con Adrián. Valeria corrió desesperada por las calles de Madrid, guiada solo por el miedo de perderlo. Cuando llegó, el edificio ya estaba en llamas. Entre el humo y los gritos, lo encontró atrapado, intentando rescatar los recuerdos de su padre. Una vieja fotografía, la misma que los unió y los destruyó. «¡Déjala!», gritó ella. Adrián la miró, su rostro cubierto de ceniza. «No puedo. Si la dejo, dejo de ser quien soy». En ese instante, el techo colapsó y el mundo se volvió fuego y silencio. Valeria despertó entre sirenas y olor a humo. No recordaba cómo había salido del edificio, solo el calor en la piel y la imagen de Adrián, desapareciendo entre las llamas. La gente corría a su alrededor, pero ella no escuchaba nada. En sus manos ennegrecidas aún quedaban restos del retrato quemado. «Lo salvé», murmuró, sin saber si hablaba de él o del recuerdo. Un paramédico intentó cubrirla con una manta, pero Valeria la apartó.
El fuego ya no ardía afuera, ardía adentro. Todo lo que había amado se había convertido en ceniza. Horas después, en el hospital, escuchó su nombre entre las listas de los desaparecidos. Adrián Vega, sin identificar. El mundo se detuvo. Valeria se levantó sin permiso y recorrió pasillos llenos de cuerpos cubiertos por sábanas. Cada paso era una súplica. Cuando llegó al último, su corazón se quebró en silencio. No lloró, solo acarició la sábana y susurró su nombre, como si bastara para traerlo de vuelta. Pero el amor no resucita a los muertos. Solo los mantiene vivos en quien los recuerda. Lucía llegó al hospital al amanecer. Cuando vio a Valeria sentada en silencio, se acercó sin hablar. Las dos mujeres se miraron, y en ese cruce sin palabras encontraron algo parecido al perdón. «Él te amaba», dijo Lucía, apenas audible. Valeria cerró los ojos. «Y tú eras su hogar». Se abrazaron sin fuerza, sin esperanza, solo con la certeza de haber amado al mismo hombre de formas distintas. El odio que las había separado se disolvió como ceniza en agua. En medio del dolor comprendieron que la única venganza posible era aprender a seguir respirando. Rodrigo Montes de Alba asistió al funeral de Adrián en silencio, rodeado de la prensa y el desprecio de su propia hija. No hubo discursos, solo una lluvia que parecía interminable. Cuando todo terminó, Valeria dejó una flor blanca sobre el ataúd y se marchó sin mirar atrás. Rodrigo quiso hablarle, pero las palabras murieron en su garganta. Por primera vez, comprendió que el poder no puede comprar el perdón. En la tumba de su enemigo, perdió también a su hija, y con ella, la última herencia de su nombre. Pasaron semanas. Valeria regresó al lugar del incendio, ahora convertido en un solar vacío. Caminó entre los restos calcinados y por primera vez no sintió miedo. A veces el amor es eso, pensó, una llama que consume lo que somos para mostrarnos lo que queda. De entre las cenizas recogió un fragmento de la fotografía. Los ojos de Adrián, aún intactos. Lo guardó en su bolsillo y sonrió. Leve, como quien por fin acepta el peso del destino. El viento sopló, levantando el polvo, y el pasado se disolvió con él. Valeria regresó a su apartamento después de meses. El silencio la recibió como un viejo amigo. Las paredes olían a polvo y a recuerdos apagados. Cada objeto parecía un testigo del pasado. Una copa sin pareja, un abrigo que aún conservaba su perfume. Se sentó frente al ventanal y por primera vez no lloró. En lugar de dolor, sintió una calma extraña, como si la ausencia se hubiera convertido en una forma de compañía. Comprendió que no debía olvidar, sino aprender a vivir con la huella de lo que fue. Una tarde, Valeria soñó con él. No era un sueño triste, sino sereno. Adrián aparecía frente al lago del Retiro, sonriendo como aquella última mañana. Al despertar, fue hasta el espejo y se miró largo rato. Por primera vez no buscó el rostro de una mujer rota, sino el de alguien que había amado hasta el límite. En sus ojos creyó ver el reflejo de los suyos, la promesa de que el amor verdadero nunca se extingue del todo, solo cambia de forma, y en ese reflejo supo que aún estaba viva. Valeria encontró una caja de cartas que había escrito para Adrián y nunca envió. Algunas hablaban de amor, otras de miedo, y una, la última, de perdón. Decidió leerlas en voz alta, como si él aún pudiera escucharla. No quiero que vuelvas, solo quiero que descanses donde estés. Al terminar, quemó las cartas una a una sobre una vela encendida. Las cenizas cayeron sobre su mano, y en ese calor diminuto sintió algo parecido a la paz.
A veces, pensó, soltar también es amar. Lucía vino a despedirse. Había decidido marcharse de Madrid, empezar de nuevo en otro lugar donde el apellido Vega no significara tragedia. No puedo quedarme aquí. Todo me recuerda a él. Valeria asintió, sin intentar detenerla. Tal vez es lo que él habría querido, respondió. Se abrazaron con ternura, sin promesas ni lágrimas. Era un adiós limpio, necesario. Cuando Lucía se alejó por la calle, Valeria sintió que el pasado, por fin, comenzaba a perder su peso. Meses después, Valeria volvió al Parque del Retiro. Los árboles, antes desnudos, florecían de nuevo. Caminó hasta el lago donde lo besó por última vez. El aire olía a vida. Cerró los ojos y, por primera vez, no sintió vacío. Recordó sus palabras. Cuando te vi, ya no supe quién era yo. Sonrió. Ahora ella sí lo sabía. Arrojó al agua el fragmento de la fotografía, observando cómo flotaba antes de hundirse lentamente. Adiós, Adrián. Y en ese adiós no hubo tristeza, sino un renacer silencioso. Meses después, Valeria inauguró una exposición de arte benéfico en nombre de Adrián. Las paredes del museo estaban llenas de cuadros donados por artistas que habían perdido algo y lo transformaron en belleza. En el centro, una fotografía restaurada de un niño mirando el mar. Era Adrián a los 10 años. El arte es la forma más pura del perdón, dijo en su discurso. Su voz no tembló. Nadie notó la lágrima que cayó sobre el atril, ni la leve sonrisa que siguió. El pasado ya no la perseguía. Ahora la acompañaba, convertido en luz. Cuando todos se habían ido, un hombre mayor se acercó a Valeria. Tenía las manos temblorosas y los ojos húmedos. Yo conocí a su padre, dijo, y también al de él. Le entregó una carta amarillenta con la firma de Rodrigo Montes de Alba. En ella, su padre pedía perdón. Valeria la leyó sin lágrimas, solo con una ternura nueva. A veces el perdón llega tarde, pensó, pero llega igual. Guardó la carta en su bolso y miró al cielo a través del techo de cristal. El amanecer teñía de dorado las paredes blancas del museo. Una mañana, Valeria volvió al banco del parque donde solían sentarse. Llevaba un libro y una taza de café. El aire era fresco, lleno de vida. Cerró los ojos y respiró hondo. Por un instante sintió su presencia a su lado, la sombra de Adrián, el roce de su voz en el viento. No era tristeza, sino compañía. Si estás aquí, quédate en silencio, murmuró, y el viento se detuvo, como obedeciendo. Valeria sonrió. Había aprendido que el amor no muere. Solo cambia de forma y a veces se queda en el aire. Valeria comenzó a escribir cartas, no para los muertos, sino para los que aún vivían, niños huérfanos, personas que habían perdido algo irreemplazable. Les hablaba del amor como si fuera un puente, no una herida. Cada carta era una semilla. En ellas firmaba con un seudónimo, Abbe. Nadie supo nunca qué significaba Adrián Vega. Pero las cartas cambiaron vidas. En ese acto anónimo, Valeria encontró una manera nueva de amar. Sin rostro, sin nombre, pero con toda el alma. Una mañana, el sol entró por la ventana y la despertó con suavidad. Valeria se levantó, se sirvió un café y abrió el balcón. Madrid despertaba bajo un cielo claro. Pensó en todo lo perdido, en lo amado, en lo que aún quedaba por vivir. «Gracias», susurró al aire, sin saber a quién exactamente. El viento respondió con una brisa leve que movió las cortinas. En ese instante supo que su historia había llegado al final, pero no a la muerte. Porque algunos amores no terminan, solo se transforman en amanecer.